Hola a todos. En este vídeo vamos a intentar aclarar en qué consiste Ajax y cómo podemos usar este compendio de tecnologías en un script JavaScript. Para entender un poco cómo funciona Ajax, es conveniente que en primer lugar entendamos cómo funciona la web. Para ello, lo mejor que podemos hacer es mostrar cómo funciona un diálogo de peticiones entre un cliente, que vemos en la parte izquierda de la pantalla, y un servidor de manera clásica, es decir, cómo suelen funcionar las peticiones en la web. Como podemos ver en este gráfico, habitualmente un cliente hace una petición a un recurso que está ubicado en un servidor. Y posteriormente el servidor hace las tareas que tenga que hacer. Normalmente ejecuta un script en un lenguaje de servidor como PHP, accede a una base de datos o realiza algún tipo de proceso. Y posteriormente devuelve una respuesta que habitualmente consistirá en HTML más otros recursos como puede ser CSS, imágenes o vídeos o incluso algún script de lado de cliente. Pero esos recursos habitualmente consisten sobre todo en la página web HTML que queremos visualizar. Bien, a continuación, una vez que recibe el recurso, el cliente recarga la página, es lo que queremos simbolizar aquí, y a continuación normalmente hacemos otra nueva petición y este diálogo se viene repitiendo poco a poco. Bien, este modelo clásico, que es con el que interactuamos habitualmente con la web, tiene un par de inconvenientes. Un primero es que entre que hacemos la petición y recibimos la respuesta, nos quedamos esperando, tal y como simboliza este relojito de arena. Con lo cual, si por ejemplo la conexión es lenta o el recurso tarda mucho en devolverse porque el servidor tenga que hacer alguna tarea difícil, esto lo sufriremos con un tiempo de espera. Es decir, el cliente se quedará esperando hasta que el recurso se devuelva. Esto es un problema, sabemos, por ejemplo, en el móvil cuando las conexiones no son muy rápidas. Otro problema que podemos tener o asociado a este tipo de diálogo es que la página, una vez que nos llega el recurso, la página se recarga de manera completa. Es decir, si aunque estemos en una página que tiene una, una gran parte común y el recurso que recibimos, la respuesta HTML, solo cambia una pequeña parte de la página, un diálogo HTTP solo contempla que la página se recargue de manera completa. Esto hace que siempre veamos un pequeño retardo porque el navegador se tiene que dibujar la página por completo de nuevo. Bueno, Ajax es una tecnología que nos intenta dar solución a estos dos problemas. Como vemos, en Ajax el diálogo tiene lugar de manera muy parecida porque realmente es una tecnología que se basa en HTTP, es decir, en algo que ya existe. No cambia la manera en la que dialogamos con el servidor. Seguimos dialogando mediante peticiones y respuestas. Pero, por una parte, eliminamos este tiempo de espera, cosa que vemos reflejada en que ya tenemos el relojito de arena, y por otra parte, en realidad no estamos actualizando la página completa, sino que solo vamos a actualizar una parte de la página. Esto en realidad lo vamos a hacer nosotros mismos a través de las funciones de DOM que ya conocemos. Pero esas son las dos principales novedades que introduce Ajax. Esto nos va a permitir tener páginas mucho más interactivas, pues no vamos a tener que estar esperando a que la página se recargue por completo cada poco. Bien, un ejemplo muy claro de uso de Ajax lo vamos a poder ver, por ejemplo, en la propia página de Google. En ella tenemos una caja de texto y cuando introducimos una letra, se nos muestra un listado con términos de búsqueda que se proponen. Este listado, para mostrarlo, Google no ha tenido que actualizar la página completa, sino que simplemente se actualiza esta parte de la página. Si posteriormente seguimos introduciendo letras, veremos que sin tener que estar esperando a que se devuelva, es decir, de manera asíncrona, esto significa que no tenemos que esperar por ello, se va actualizando de manera automática una parte de la página. No vemos que la página se refresca cada vez que introducimos un término, sino que se va actualizando una pequeña parte. Sin embargo, si introducimos un término, sí que ahora veremos que la página se ha recargado de manera completa. Bien, la pregunta del millón es, ¿cómo vamos a conseguir esto?
Bueno, pues lo que vamos a hacer es instanciar un objeto con el que podemos contar en nuestro navegador que que es de tipo XML HTTP request. Y es quien se va a encargar de mantener todo el diálogo. Es decir, es quien se va a encargar de hacer las peticiones Ajax o de hacer las peticiones al servidor y de recoger la respuesta. Por otra parte, también vamos a ver que las respuestas que intervienen en un diálogo Ajax no son habitualmente HTML y otros recursos, aunque también podrían consistir en esto. Pero lo más habitual es que cuando tenemos un diálogo Ajax, yo hago una petición a un archivo PHP, como siempre, y la respuesta sea una serie de datos codificados en un formato de intercambio de datos. Los más comunes son XML de manera tradicional y hoy en día cada vez es más usado el formato JSON. De esta forma, el servidor nos devolverá un conjunto de datos definidos con uno de estos lenguajes y nuestro objeto XML HTTP request se encargará de recibir esos datos y procesarlos para actualizar la página como nosotros queramos. Si volvemos al ejemplo de Google, lo que estamos haciendo cuando metemos algún término es preguntarle a una página que tenga Google que me devuelva un listado de todos los términos de búsqueda que comienzan por la palabra que yo estoy introduciendo. Y Google me devolverá este listado codificado en alguno de estos formatos de los que estamos hablando. Bien, dicho esto, vamos a intentar hacer algún ejemplo donde usemos este objeto y esta tecnología. Para ello, nos tendremos que dar cuenta de que a partir de ahora en nuestros proyectos van a intervenir dos factores. Por una parte, el lado cliente, como venimos haciendo hasta ahora, pero también va a intervenir un lado servidor. Por suerte para vosotros, habitualmente estos scripts del lado servidor y la base de datos, si se usara, ya os va a dar hecha. Es decir, en este módulo formativo solo vais a tener que codificar la parte cliente. Pero es muy importante que si comprendáis cómo va a ser la interacción con el servidor, es decir, qué tipo de petición vamos a tener que realizar y qué tipo de resultados va a devolver ese servidor. Esto normalmente se detallará de manera bastante clara, pero es importante que entendáis cómo interactuar con él. Por otra parte, en todo diálogo Ajax van a intervenir tanto un cliente como un servidor web. Con el cliente web venimos interaccionando a lo largo de todo el curso y ya lo tenéis instalado porque es el navegador. Pero para realizar los ejemplos con Ajax vamos a necesitar tener instalado un servidor web. En este caso se recomienda instalar el paquete SAMP, que nos incluye el servidor web Apache, una base de datos y el intérprete de PHP para ese servidor Apache. Si le damos a descargar desde la página principal, veremos que se descarga la última versión que incluye el intérprete de PHP para PHP 7. Pero, como se viene usando en otros módulos, vamos a descargar en su lugar la versión 5.6, porque incluye intérprete para PHP 5.6, con lo cual se recomienda que se descargue esta versión. Una vez que la hayáis descargado e instalado, recordad, antes de comenzar a realizar cualquier ejemplo, arrancar tanto el servicio Apache como el servicio MySQL en caso de que nuestro ejemplo use una base de datos. Algunos de los ejemplos usarán base de datos y otros no. Podemos comprobar si el servidor está correctamente arrancado, accediendo a localhost y comprobando si en efecto se ha mostrado la página de inicio del SAMP. Por otra parte, a partir de ahora los proyectos que hagamos con el PINS van a ser proyectos de PHP. Podéis gestionaros como queráis, aunque sí se recomienda que hagáis lo siguiente. En concreto se recomienda que creéis dentro de la carpeta de documentos web que está en XAMPP htdocs
una carpeta a la que llamaréis distancia desarrollo web en el entorno cliente 17-18. Y aquí dentro vamos a crear para cada nuevo proyecto que hagamos una nueva carpeta. Por ejemplo, siguiendo la notación que siempre usábamos, vamos a crear una carpeta que sea ud7-ejemplos. Esta carpeta, dado que va a formar parte de nuestras URLs, cuando mostremos la página, la crearemos con todo, solo con minúsculas, sin espacios, sin tildes y ese tipo de convenciones que usábamos siempre que usamos carpetas dentro de un sitio web. A continuación vendremos a NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto, pero en lugar de usar el perfil de JavaScript, que es el que veníamos usando hasta ahora, vamos a usar un perfil de PHP. Esto no significa que no podamos usar JavaScript en nuestro proyecto, simplemente es un perfil donde se va a agregar alguna utilidad para meter archivos y código PHP y para desplegar directamente el proyecto en un servidor web. Con lo cual vamos a nombrar el proyecto. El nombre del proyecto sí que puede ser todo lo descriptivo que queramos, con espacios, tildes, etcétera, etcétera. UD8, UD7 ejemplos, perdón. Pero le vamos a decir que nos despliegue este proyecto dentro de la carpeta que hemos dicho antes. Distancia de desarrollo web en entorno cliente 1718, UD7 ejemplos. Especificaremos que la versión de PHP es 5.6 y dejaremos el resto de opciones por defecto. Se nos dice que tenemos desplegado un servidor web local, cosa que debería ser cierta si hemos instalado el SAMP, y a continuación veremos la URL en la cual se van a correr nuestros proyectos. Dejamos todo por defecto y a continuación vamos a ver que todo funciona bien. Para ello crearemos un nuevo archivo PHP al que llamaremos ejemplo 1 y haremos nuestro hola mundo en PHP que va a ser un echo PHP info. Guardamos, escogemos Chrome para ejecutar el proyecto con el conector de NetBeans y comprobamos que en efecto la URL es la que hemos introducido anteriormente, es decir, la ruta de la carpeta más la ruta del proyecto más el archivo y se ejecuta el resultado de la función php-info que lo que hace es mostrarnos la información de PHP. Bien, dicho esto, vamos a crear un primer ejemplo donde probaremos el Ajax. Para ello, vamos a hacer una organización en carpetas que si bien no es la que se suele usarse en un proyecto real, sí nos va a valer para tener claro cuál es la parte de cliente y cuál es la parte de servidor, que es meter los archivos que forman parte de tecnologías cliente en una carpeta y los archivos que forman parte de tecnología servidor en otra carpeta, como es el caso. Entre las tecnologías cliente vamos a citar el archivo HTML, al que llamaremos ejemplo1.html y es el archivo que vamos a correr. Ejemplo 1, ejemplo 1. Vamos a quitar el viewport y el comentario. Y en cliente también vamos a crear dentro de la carpeta JavaScript un archivo que sea script o ejemplo 1.js y referenciaremos el JavaScript desde nuestro HTML. En caso de que tuviéramos hojas de estilos, pues también irían en la subcarpeta dentro de cliente. Como es habitual, vamos a definir un manejador de evento
para el evento de carga de página. Y aquí es donde vamos, en este primer ejemplo, a crear nuestra clase de tipo XML HTTP request. Por ello vamos a llamar a la instancia mi XHR, que viene de XML HTTP request. Instanciaremos este objeto. Bien, el primer método que vamos a usar dentro de este objeto es el método open, que nos sirve para hacer una petición HTTP a un recurso. Este método open recibe tres parámetros. Un primer parámetro que es el tipo de petición, que puede ser get o post, aunque tenemos más métodos HTTP, pero los que usaremos son get y post. Otro es el recurso al que voy a realizar la petición. Y tiene un tercer parámetro que indica si queremos que la petición sea síncrona o asíncrona. En nuestro caso siempre vamos a trabajar con peticiones asíncronas, dado que, como ya dijimos antes, no vamos a esperar por el resultado. Y es el tipo de peticiones que más sentido tiene en Ajax. Por ejemplo, vamos a suponer que hacemos una petición de tipo get y a un recurso que vamos a llamar servidor barra holamundo.php. Después de invocar al método open, es obligatorio que invoquemos al método send para realizar el envío de parámetros. De momento no vamos a enviar ningún parámetro, con lo cual enviaremos null, pero posteriormente profundizaremos en este tema en otro vídeo. Mediante open y send realizamos la petición al recurso. Lo que tenemos que hacer a continuación es recoger los resultados. Para entender cómo recogemos los resultados es conveniente comprender que el objeto XML HTTP request tiene una propiedad que se llama readyState. Esta propiedad es un número cuyo valor va cambiando a medida que avanza la petición. ¿Qué valores va cogiendo readyState? Bien, podemos comprobar en el siguiente gráfico que cuando voy creando el objeto XML HTTP request va cogiendo los valores 0 y 1. Cuando realizo la petición pasa a coger el valor 2. Cuando recibo alguna respuesta pasa a valer el valor 3. Y cuando la respuesta se ha recibido de manera completa pasa a valer el valor 4. Es decir, el valor de readyState va cambiando a medida que avanza mi petición. ¿En qué nos influye esto? Pues que normalmente lo que vamos a hacer es definir el valor de otra propiedad que es onReadyStateChange y que esta propiedad puede contener el nombre de una función. Esta función es una función de callback. ¿Qué significa esto? Pues que cada vez que cambie el valor de la propiedad readyState se ejecutará mi función cambiaestado. Es decir, yo puedo ejecutar acciones asociadas a los distintos cambios de estado de la petición. ¿Qué es lo que habitualmente me interesa? Pues controlar cuando readyState vale 4, que es cuando realmente ya he recibido la respuesta. Además, me suele interesar controlar otra propiedad del objeto XHR, que es el estado. Este status lo que contiene es un valor numérico que consiste en el código de la respuesta HTTP. Sabemos que cuando hemos tenido éxito, este valor numérico vale 200. Con lo cual, normalmente me va a interesar controlar esta situación, que es cuando yo he recibido la respuesta completa y cuando toda la respuesta se ha recibido correctamente. En este caso, vamos a mostrar un pequeño mensaje.
es bueno indicar que hemos definido la función de callback previamente a realizar la petición. De esta manera damos tiempo a que dicha función se cargue en memoria y se pueda ejecutar luego una vez que yo llamo al método open. Con esto la parte de cliente está terminada. Realizamos la petición, enviamos parámetros y definimos mi función cambia estado que si todo ha ido bien va a mostrar un mensaje por la consola. Vamos a implementar nuestro hola mundo en el servidor, que es una función muy sencilla que simplemente devuelve hola mundo. Y es bueno darnos cuenta de que, como estamos en la carpeta cliente, tendría que haber realizado la petición usando la ruta /servidor /holamundo.php. Pues vamos a realizar la petición y si todo va bien deberíamos de ver este mensaje por consola. Lo bueno que tiene esto es que es una petición AJAX, con lo cual ha pasado por el servidor. Comprobamos y en efecto vemos que por consola se ha mostrado la respuesta recibida. Sin embargo, lo que sería más interesante es que realmente accediéramos a la respuesta que nos está dando el script PHP. Esto lo podemos lograr mediante la propiedad response_text. Esta propiedad del objeto XHR simboliza la respuesta que nos da el servidor. Vamos a comprobarlo con console.log response_text y veremos que ahora sí se muestra la cadena hola mundo que nos ha dado el servidor. Es conveniente indicar que dentro de cambia estado utilizamos this para simbolizar el objeto que definió la función de callback, es decir, el propio objeto XHR con el que estamos funcionando en este momento. Pues utilizamos this para acceder a las distintas propiedades del objeto. Bien, pues con esto hemos finalizado este ejemplo donde hemos realizado una petición AJAX y hemos recibido una respuesta que en este caso es de tipo texto simplemente. Y nuestro objeto XML HTTP request la ha mostrado en la consola. Podríamos haber usado cualquier función del DOM para mostrarla en la página web.